Ya. Hola y bienvenidos a un video más de Lecturas Diri. Aunque yo creo que este video podría encajar tanto en reflexiones Diri como en lecturas Diri, porque vamos a hablar de unas cosas que están explícitamente en el libro lectura, pero tienen mucho que ver con una reflexión asociada, pero como tiene que ver más con el área de investigación que estoy realizando en cuanto a neuroarquitectura, vamos a tirar la lectura, pero que se sepa eso. Bueno, voy a leer una parte, voy a dar un poco de contexto y después vamos a hacer las reflexiones, ¿ya? Es breve, no creo que serán más de 4 minutos, 3 minutos de lectura. ¿De qué se trata? Este libro es Neuroarquitectura, de una autora española, Ana Monviedro. En el libro ella explora y da a conocer de manera muy general, ya voy a hacer la review del libro completo, cómo el entorno construido afecta en la persona pasando por la percepción. Obvio, nosotros podemos entender que cada ser vivo, todo desde una bacteria hasta una planta, un animal, un ser humano, somos antenas con determinados sistemas a través del sistema nervioso en nuestro caso para recibir señales y producir imagen, espacio y la interpretación de la materia, que también pasa por la imaginación. Es decir, que por muy real y concreto que parezca el entorno construido, lo que nosotros llamamos realidad sigue siendo una especie de interpretación, y eso es muy importante. Y tenemos a David Bohm, que fue un neurocientífico, bueno, no sé si neuro, pero fue científico, que fue uno de los primeros que empezaron a hablar de la relación con el entorno construido, la mente, pasando por la percepción. Aparece aquí el tema de la fenomenología, un tema que a mí me huele la cabeza. Bueno, vamos a partir con la lectura, ya después de ese breve contexto. Ahora está hablando de la niñez y las distintas etapas del ser humano y cómo en determinada etapa de edad el entorno construido, la interpretación, la realidad y por ende las herramientas de aprendizaje y de enseñanza son distintos y tienen que ser específicos. Vamos a leer. En el capítulo 89 dice: tu antropometría sensorial. A lo largo del libro estamos dibujando espirales sobre cómo transformamos la información del entorno en información sensorial. Y ahora te voy a contar quiénes son las mentes que habitan esos cuerpos que sienten. Porque no es lo mismo plantear un espacio para niños, para adolescentes, para adultos y para ancianos. La neurociencia me ha ayudado a entender cómo es el cerebro y el sistema nervioso en cada etapa de la vida. Conocer en qué se encuentra trabajando el cuerpo a nivel madurativo me ayuda a entender las necesidades que el cuerpo, como estructura viva, tiene. No es lo mismo una persona adulta con habilidades para el razonamiento, con sus esquemas sociales trazados y definidos, que una niña pequeña que está aprendiendo a entender cómo es su cuerpo y cómo puede utilizarlo para relacionarse con el mundo. A continuación vamos a hacer un barrido por las etapas más relevantes de la vida con un pequeño análisis sobre qué sucede a nivel neuronal y qué implicaciones tiene en la relación con el entorno. Esta información será de gran utilidad si necesita proyectar un espacio para un público determinado. Podemos utilizar la neurociencia como método de diseño. Brutal, impresionante, y no es tan común hablar de eso. A mí en la escuela jamás se me habló, yo me titulé de arquitectura. Bebés neonatos, hasta los 3 meses. Los bebés recién nacidos tienen un sistema perceptivo inmaduro, con recursos sensoriales muy limitados. Esto se debe a que la prioridad durante las primeras semanas de vida es la supervivencia. Por ello los sentidos predominantes son el gusto y el olfato. Se echan toda la boca. Asociado a estos sentidos durante esta etapa se encuentra el tacto. ¿Reconoces el esquema de Joseph M. Williams sobre las transferencias sensoriales? A través de la boca y la nariz reconocemos la textura mediante transferencia. El olor de nuestra madre o de la leche son nuestras referencias cuando somos bebés. El universo de los recién nacidos gira en torno a su boca. Durante esta etapa es fundamental el contacto, la piel y el calor. Los apegos primordiales, o más concretamente las modalidades sensoriales del tacto, el gusto, el olfato y la temperatura. La vuelta a las sensaciones del vientre materno es la mayor fuente de sensación de calma. Por eso cuando somos bebés disfrutamos mucho en los baños, estando en brazos o siendo alimentados. El cambio sucede cuando comienzan a descubrirse las manos, que el universo de sensaciones comienza a ampliarse. Poco a poco el sistema nervioso empieza a tomar conciencia de que tiene más partes. Entonces los bebés comienzan a mover sus extremidades. Con gran esfuerzo aprenden a manejar su cuerpo como quien conduce por primera vez una compleja excavadora. Empiezan a aparecer las herramientas.
Me gusta entender que nosotros como sistemas y antenas, que somos motores gigantes que generamos energía, así entiendo yo a toda la creación en general, los espirales, la forma del universo, las proteínas de algunas moléculas que también son como motores. A medida que uno empieza a crecer y avanzar por la vida, va desarrollando nuevas herramientas. Por ejemplo, antes la mano, cuando el niño empieza como a saber, oye, ¿qué es esto? Esto que tengo acá me sirve para atraer cosas, para alejar cosas, para golpear, para tomar, para hacer cariño. Y son habilidades que hay que ir trabajando o se atrofian. Por ende, cuando en la primera infancia, que es la edad quizás más crucial, con más implicaciones, recordemos que el cerebro empieza a crecer a una velocidad tremenda, mientras más pequeño más se va absorbiendo como esponja y a medida que más viejo menos se aprende. Ahí tiene que ver la lubricación a partir de la vaina de mielina en las neuronas, más velocidad, van sucediendo las podas, asociadas generalmente a una crisis, por eso los niños se explotan y es como que se desregulan, porque literalmente su cerebro está pasando por un reseteo de muchísima información. Empezamos a interactuar más con la gente, menos con el entorno. Son distintas etapas que van sucediendo y eso asociado a un cerebro distinto. Hay parte del cerebro que va madurando y si bien la información como los pensamientos y todo esto actúa como red en general, sí está más localizada en una parte, quizás predominante la acción del cálculo está en el lóbulo prefrontal, neocórtex, donde está la lógica, el cálculo, funciones ejecutivas, etcétera, y el control de la memoria de trabajo sobre las emociones, los recuerdos, etcétera. Todo eso sucede porque a medida que vamos creciendo se van desarrollando esas habilidades para poder manejarlo, pero naturalmente un niño que nace viene con muy poquita herramienta. Al final, por eso es tan delicado el tema de traer niños al mundo y de la educación, porque tú estás trayendo mochilas que le vamos equipando herramientas. Si tú te atreves a traer a alguien al mundo, tienes que ser responsable de al menos darle las herramientas necesarias para afrontar la vida, si no, qué difícil se le va a hacer la vida. Bueno, sigamos. Bebés, desde los 3 meses hasta los 3 años, la conquista del conocimiento del cuerpo va sucediendo de forma muy paulatina, a través del contacto con la madre y de las etapas que componen el núcleo familiar. Su sistema nervioso sabe que hay un cuerpo que aprender a manejar y el motor del aprendizaje es la interacción con el entorno. Obvio, o sea, quizás nosotros podemos hablar de introspección más adelante, pero no podemos hablar de introspección a un sujeto que está excesivamente enfocado en analizar cada parte del entorno, como un animal que ve quizás peligro, supervivencia. La complejidad de la vida empieza a aparecer y la introspección, todo esto de la meditación, etcétera, mindfulness, empieza a aparecer después. En este momento no es tema y eso tiene implicancia en el entorno construido, en la arquitectura. Sigamos leyendo. El gran reto es controlar el cuerpo de manera voluntaria, con su extremidad, que sus extremidades obedezcan con la mayor exactitud sus intenciones de movimiento. Algo como llevar una cuchara a la boca nos parece muy sencillo cuando somos adultos, pero durante la infancia es gracias a un entrenamiento constante que logramos perfeccionar acciones cotidianas multisensoriales. El aprendizaje es multisensorial. Por eso es importante, el mejor método de estudio es antes de acostarte, para que no haya más información entre el trabajo de la información, la materia que queremos y la consolidación de la memoria que sucede durante el sueño. Leer, escuchar, escribir manualmente, leerlo en voz alta, explicárselo a alguien, imaginártelo en un dibujo, construirlo. Es un tipo de inteligencia que va reforzando porque pasa por todas las etapas del aprendizaje. Pasamos de la memoria a corto plazo, lo que acabo de conocer, lo ejercito un poco a través de la memoria de trabajo y eso hace que se pueda almacenar. Tener buena memoria, si bien seguramente tiene alguna explicación genética, hereditaria, también tiene una gran componente cultural y experiencial de la vida. Si en tu experiencia has tenido que aprender a manejar datos, seguramente tienes una memoria más ejercitada y se puede ejercitar. Y mientras antes lo hagas mejor. La otra vez escuché en un video alguien que decía, intenta aprender inglés a los 20, 25, pero intenta aprender inglés a los 30, te va a costar mucho más, porque ya la capacidad de aprendizaje es menor. Sigamos. Por ejemplo, en subir la escalera, para un peque de 2 años es un grandísimo esfuerzo, no por el tamaño de la escalera, obviamente que también, sino porque necesita coordinar todo su cuerpo y ponerlo en relación con el espacio para no caerse. Durante esta etapa su desarrollo motriz tan fino como grueso
y del lenguaje son lo más relevante. Los peques comienzan a aprender a relacionarse con el mundo que los rodea a través de su cuerpo. Como quizá hayas escuchado, los fisioterapeutas recomiendan mucho solo durante esta etapa. Esto es movimiento libre. Que los bebés puedan explorar el mundo, que toquen, que trepen, que gateen, repten, que den vueltas sobre sí mismos y aprendan a dar sus primeros pasos sin más ayuda que la del paisaje que habitan. Este desarrollo permitirá que su sistema nervioso conozca el funcionamiento de un cuerpo cambiante en un entorno variable. Empieza entonces a tener lugar el perfeccionamiento de la integración sensorial. Es decir, esto de cómo experimento el entorno, cómo lo interpreto, la realidad, se va complejizando. Los peques, desde los 3 hasta los 5 años, jugar, jugar y jugar. Durante esta etapa se produce la mayor explosión de imaginación de nuestras vidas. En el cerebro de los niños y niñas de esta edad la información viaja muy rápido. De ahí que lleven otro ritmo que llevamos los adultos. Tienen la fabulosa habilidad de imaginar cosas con una nitidez asombrosa y esto sucede porque conectan pensamientos con mucha facilidad. El poder de su imaginación es tal que, bueno, inciso, se me ocurrió recién, mira, me tapé cuando decía que el cerebro no es capaz de separar lo real de lo imaginario. Por eso cuando a un niño le dices que va a venir el cuco y te va a matar, no es porque no solo no entienda el sarcasmo, de que no entienda la alegoría, la anécdota, la historia, se lo puede imaginar con una realidad pero brutal. Entonces, hay doctrina del shock muchas veces en las palabras que usamos sin considerar el peso en niños. Sigamos. El poder de su imaginación es tal que llegan a visualizar aquello que están imaginando. La razón neuronal detrás de esta superimaginación es que la cantidad de mielina, sustancia que recubre la acción de la neurona, es muy alta. Como seguramente recuerde, mayor cantidad de mielina supone mayor velocidad de transmisión del impulso nervioso, lo que quiere decir que las neuronas se comunican mucho más rápido. Podemos decir que excesivamente rápido. Con el paso del tiempo, las actividades se ajustan y llegada a la adolescencia, la intensidad de la imaginación habrá remitido. Durante esta etapa, el juego es el gran protagonista del aprendizaje. Lo que en educación conocemos como learning by doing, quiere decir que a través de la práctica se refuerzan los caminos neuronales de las acciones. El cerebro de los peques se llena de emociones y sensaciones que más tarde utilizarán para trabajar la memoria. Atmósferas tranquilas que no le hiperestimulen, con un número determinado de elementos con los que interactuar, juguete, utensilio doméstico, y acompañado de sus padres o cuidadores, junto con una buena alimentación y descanso, son los ingredientes más importantes en el ecosistema de los peques. Vamos equipándolo con buena herramienta a las personas. Sigamos. Niños y niñas, desde los 6 hasta los 10 años. A partir de los 6 años nuestro cuerpo y nuestra mente están mucho más integrados. Esto se debe a que los cambios en nuestro cuerpo no son tan dramáticos, sino que a partir de ahora se reproducirán de manera más paulatina. Lo habitual de este rango de edad es que niños y niñas se muevan por el espacio sin dificultades motrices ni cognitivas. En este momento de vida comienzan las demandas cognitivas. En torno a los 8 años disfrutamos mucho con los acertijos, los chistes, los puzzles y todo lo que engloba tener que usar ambos hemisferios de la memoria para obtener una solución. Ejercitar, muy importante. Durante esta etapa también aprendemos a relacionarnos con nuestro ambiente y el principal objetivo es sentirnos parte de la comunidad. Es el momento de cuidar del ejemplo que los adultos damos. Los más pequeños de los hogares siempre han imitado lo que veían por acción de la neurona de espejo, pero es en esta etapa que inconscientemente empezarán a imitar también los hábitos de comportamiento. Los juegos de rol son una excelente vía de aprendizaje, como disfrazarse, hacer teatro o baile, y el espacio ha de permitir esta flexibilidad. Durante toda la vida el aprendizaje sucede por nuestro vínculo emocional con la persona y objetos que nos rodean. Como dice Francisco Mora, aprendemos porque nos emocionamos. Por todo esto, los espacios diseñados para esta etapa tienen que permitir que haya conexión visual entre los habitantes, que puedan acceder a sus objetos personales sin ayuda de un adulto para trabajar la autonomía y que haya un contacto con el exterior para que estén familiarizados con el paso del tiempo. También necesitará espacios de recogimiento donde haya intimidad con diferentes cualidades lumínicas, sonoras y ápticas. Al igual que sucede en la primera infancia, la relación con el entorno gira en torno a las relaciones sociales. La diferencia en esta etapa es que a medida que vamos creciendo se va ampliando el círculo de relación. Adolescentes de 11 a 20 años. Debo reconocer que esta es mi etapa favorita de la vida, quizás por ser la más complicada y quizás porque llevo años pensando que los adolescentes son los grandes olvidados de la sociedad. Uy, bastante interesante. Esta es la principal razón que me llevó a dedicarme a la enseñanza de secundaria. Esta es la principal razón que me llevó a dedicarme a la enseñanza de secundaria. Conocer de primera mano cómo expresan sus problemas e inquietudes, cómo se relacionan conmigo como adulto, me dio alguna respuesta de lo que sucede en su desarrollo. Si nos centramos en el desarrollo neuronal, durante la pubertad se produce el mayor cambio de hormona en el cuerpo, que en el sexo femenino llega antes que en el masculino. Esta explosión hormonal tiene consecuencias en el flujo de actividad cerebral.
que suele ser irregular y caótico, con una actividad que a veces es muy del sistema límbico, emocional y otras veces el logro frontal racional. Teniendo en cuenta que el objetivo de la pubertad es convertirse en una persona adulta capaz de tomar sus propias decisiones, los humanos necesitamos desarrollar la capacidad de razonamiento. Cuando somos adolescentes necesitamos cometer errores de los que aprendemos años más tarde. Necesitamos aprender que las acciones tienen implicaciones y consecuencias. Necesitamos poder organizar nuestras ideas de acuerdo a diferentes jerarquías. De aquí la importancia de hacer ejercicios de síntesis de información como estudiar mediante mapas mentales, conocer qué es la lógica, cómo aplicarla, etc. La capacidad de razonamiento es lo que nos diferencia del resto del cerebro, si es posible gracias a la acción del neocórtex, concretamente al lóbulo frontal, el que se encuentra situado debajo de nuestra frente. La adolescencia es un momento en el que el ser humano necesita asumir riesgos para conocer las consecuencias de las acciones, necesita probar cosas nuevas para desarrollar su personalidad y encontrarse a sí mismo. Es probable que los gustos musicales o estéticos varíen mucho a lo largo de estos años, también variarían las amistades y parejas, las aficiones y las inquietudes. También, esta variación es muy sana, es parte de la exploración del mundo que tanto nos caracteriza a los seres humanos, como seres inquietos, mentalmente activos. Para hacer un símil podemos pensar que los bebés exploramos el mundo con nuestro cuerpo y en la adolescencia con nuestra mente. En términos espaciales hay algo muy importante, el espacio de una persona adolescente debe ser personalizable, impregnarse de el ser. Tiene que poder mutar y acompañar al usuario en este proceso camaleónico que es la adolescencia. Adulto, desde los 21 hasta los 40 años. Cuando alcanzamos la edad adulta, nuestro cuerpo apenas cambia. Nuestra self-awareness, que se puede traducir como autopercepción, es estable y entonces nuestro sistema nervioso puede empezar a preocuparse más por el entorno construido. Con esto no quiero decir que hasta el momento el espacio no sea importante. Quiero decir que pesaban mucho más las relaciones sociales que el contexto. Por ejemplo, durante la educación primaria tiene mayor impacto que la profesora y el alumno conecten emocionalmente entre ellos a que el mobiliario sea de un material determinado. El aprendizaje derivado de la relación con la profesora es mayor que el derivado del contacto con el material. Una vez que somos adultos empezamos a apreciar las pequeñas cosas que hacen que estemos cómodos en un entorno. Queda 2 páginas. Durante la etapa adulta nuestra identidad ya está asentada, tenemos unos gustos concretos y nuestros intereses radican en vivir a gusto. A nivel neuronal se producen pocos cambios. El aprendizaje sigue siendo a través de la experiencia, lo único que, a diferencia de las etapas infantiles y adolescentes, quienes hayan practicado ciertas habilidades sabrán cómo estar concentrados y cómo mantener la atención conscientemente. Esto es muy importante porque si a una persona en esta etapa de irse equipando rápidamente con herramientas no trabaja y no ejercita la capacidad de retener la concentración, es normal que se produzca a raíz de esa hiperestimulación déficit atencional. No me sorprende para nada que exista esa relación, para nada, tiene muchísimo sentido y por ende muy peligroso. Tú estás condicionando mucho la vida de una persona al proponerle un dispositivo, por ejemplo el celular, que le va a hiperactivar el cerebro y le va a estructurar para que funcione así, con el multitasking, ¿no? Que es la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, pero reduce la eficiencia, permite no concentrarse y frustración por otras implicancias. Bueno, sigamos. En el cerebro el córtex está desarrollado y si es suficientemente fuerte podemos modular nuestras intenciones inconscientes. Importantísimo eso. Es por ello que en esta etapa de la vida sabemos cómo luchar contra las distracciones del entorno, podemos tomar conciencia de nuestro cuerpo en las múltiples dimensiones de nuestra vida. Lo que necesitamos son espacios que participen de las actividades que hacemos. Durante la etapa adulta somos muy flexibles. Nuestras necesidades sensoriales varían a lo largo del día y de la semana, incluso según la estación del año, y es difícil establecer unos parámetros constantes. Los espacios que habitamos deben dar nuestra flexibilidad y permitir una variedad de opciones. Adulto maduro, desde los 41 a los 65 años. En este punto de la vida comienza el paulatino declive hacia la senectud. Es posible que el cuerpo comience a sufrir lesiones, aparezcan las primeras enfermedades y que esto derive en cambios en el comportamiento. Habitualmente se acentúa la obsesión y la manía y se tiende a llevar al extremo aficiones o la dedicación a ciertas actividades. La arquitectura tiene que velar por la salud emocional de las personas. En este caso, el espacio deberá brindar la oportunidad de que los habitantes, pese a ir envejeciendo, poco a poco no pierdan autonomía y puedan seguir desarrollándose personal y profesionalmente y cultivando aquello que les llena. Es un buen momento para asegurarse temas de accesibilidad en el hogar. Y no hablo solo de accesibilidad motriz, sino de accesibilidad sensorial. Comprobar la iluminación, los sonidos, la calidad del aire, el confort visual. También es un buen momento para hacer limpieza de los objetos obsoletos o que ya
no vayan a utilizarse y dejar el espacio lo más saneado posible. Abogar por la salubridad del aire y de las superficies, algo similar es aplicable en los entornos profesionales. Es común, por ejemplo, el deterioro de la visión y de la audición, por eso hay que revisar que las condiciones lumínicas y acústicas sean idóneas para cada actividad. Prestar especial cuidado a los tiempos de reverberación para la acústica y a los luxes y lúmenes de la iluminación. Estos parámetros espaciales siempre deben ser cuidados en espacios profesionales, pero con mayor atención cuando somos mayores, pues nos cansamos más rápidamente, nuestro rendimiento baja. Sabido es. Adultos mayores por encima de los 65 años. Si en la etapa anterior debemos tener en cuenta el confort sensorial a partir de los 65 hasta los 70 años aproximadamente, es fundamental que para que la arquitectura vele por la salud de sus habitantes. Tengamos en cuenta cómo actúa el edificio por sí solo y qué mensaje transmite. Esto es cómo se ventila, cómo se calienta y enfría, cómo son sus espacios aurales o ámbitos sonoros, qué conexiones visuales hay con el exterior y si permite orientarse de manera sencilla. Aquí damos por supuesto que el edificio es accesible en todas sus dimensiones y prestamos especial cuidado a todo lo relacionado con la higiene. Recuerda que en esta etapa de la vida ya habremos perdido parte de nuestras facultades cognitivas y quizás fisiológicas, y aunque ya hemos sufrido esta pérdida, en ausencia en ausencia de determinadas enfermedades, hay un tema que perdura hasta la muerte, que son las emociones. Así que cuando hablo del diseño de espacios pensando para adultos mayores o personas séniles, siempre hago referencia al mundo de las emociones. Poder conectar con nuestros yoes del pasado, con las personas que nos quieren y a quienes queremos a través de fotografía, de música o incluso de olores, son algunas herramientas que nos pueden ayudar a plantear el diseño de espacios. También hay que tener en cuenta que en casos como el Alzheimer, la pérdida de memoria puede repercutir en no identificar objetos, o en el caso del Parkinson, en el movimiento y los ciclos circadianos. En estos casos es especialmente importante empatizar con el habitante y entender cómo se relaciona con el entorno para que no haya fricciones o disonancias entre el usuario y el edificio. El principal objetivo es apoyar a la autonomía de la persona dándole una atmósfera cómoda y amable en la que vivir, donde pueda seguir disfrutando de sus aficiones y cultivar aquello que le haga feliz. Ya aparece la foto de una anciana haciendo cositas que la hacen feliz, plantas y naturaleza. Una vez dibujada esta antropometría sensorial, espero que tengas una visión más global de lo complejo que es el campo del diseño universal, un espacio que sea válido para todos siempre, flexible, etc. Es casi una utopía. Un conocimiento previo sobre cómo el cerebro construye la relación con el entorno utilizando el sistema nervioso independientemente de la etapa de la vida en la que nos encontremos te ayudará a crear espacios más conectados con sus habitantes. Impresionante, impresionante esta lectura, me alargué un poquito, es que intenté leer rápido, bueno, impresionante. Da muchísimo en qué pensar, y la neuroarquitectura la entiendo como la mirada bajo el sistema nervioso, bajo el individuo. No como algo anecdótico, ni es que es subjetivo. A ver, la fenomenología tiene una componente subjetiva, pero otra objetiva. Y eso es lo que se estudia en este libro, de hecho lo dice al inicio. Tremendamente interesante. Seas o no seas arquitecto o diseñador de espacios, la mirada neuroarquitectónica pone énfasis en las prioridades del organismo. Un espacio construido pensando en el organismo vivo que es el ser humano. Muy interesante, muy interesante. Voy a darle un par de vueltas y con la lectura, en el review del libro general, vamos a hacer una pasada muy, muy, muy extensa. Pretendo expandirme bastante acerca de los puntos más importantes del libro. Muy interesante. Espero te haya gustado. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.